Ya. ¿Ya? Hola, ¿qué tal, amigos? Pues bien, hoy con un conocimiento básico con respecto a electrónica, te quiero mostrar para todos aquellos que son novatos en el ramo de la electrónica, cómo utilizar el protoboard para poder hacer así algunos prototipos, como su nombre lo indica, de algún circuito que pudiéramos utilizar en el ramo automotriz. Tenemos este protoboard, como puedes observar, de una marca muy común, de 830 buses, donde podemos apreciar que tenemos dos tiras laterales, las cuales me permiten en determinado momento ir uniendo cada vez más y más protoboards hasta hacer, vamos, del tamaño que así lo requiéramos nosotros. El protoboard es una tablilla que me permite armar circuitos sin tener necesidad de que nosotros tengamos que amarrar, unir lo que son los componentes y mucho menos necesidad de soldarlos. De esa manera podemos armar un circuito que de antemano, bueno, nosotros ya tengamos, por así decirlo, en un proyecto, en una de las formas en la computadora, a través de tantos programas que existen, de ahí llevarlo a la práctica y antes de hacer nuestra placa fenólica, bueno, pues verificar que realmente sirva primeramente aquí en nuestro protoboard y ya posteriormente, cuando vemos que sí sirve, entonces lo mandamos finalmente a construir o bien lo construimos nosotros. Pero para eso tenemos que entender cómo es que funciona el protoboard. Tengo aquí unos pequeños cables DuPont y con estos cables te quiero mostrar cómo es que funciona. Vamos a poner el multímetro en la función de continuidad. Espero alcances a escuchar lo que es el pitido del multímetro y entonces ahí me va a indicar cuándo sí hay continuidad y cuándo no lo hay. Es decir, que si yo aquí pongo un cable DuPont y quisiera yo checar hasta este otro extremo, entonces entre ellos aquí tiene que haber continuidad. Así de simple, si es que estos cables estuvieran, por cierto, en buen estado y que no estuvieran falseando. Aquí estoy cometiendo el error de ponerme en otro renglón, que es algo de lo que llega a pasar muy constantemente. Aquí, como puedes ver, aquí tengo continuidad. Esta línea me indica entonces que yo tengo continuidad en toda la línea roja hasta este punto. Si yo quiero checar hasta el otro extremo, bueno, gracias a que aquí le he puesto un puente, finalmente nosotros podemos checar desde este extremo hasta este otro. De esa manera, ahí tenemos nosotros, una vez más, continuidad, y esta continuidad está falseando el cable. Esta continuidad quiere decir que nosotros le podemos poner el polo que nosotros quieramos, ya sea positivo, ya sea negativo, y finalmente ahí podemos conectar nosotros el resto de los componentes. Aquí yo tengo un problema, por ejemplo, aquí puedo ver que tengo un problema con este cable DuPont. Tiene un falso, vamos a quitarlo. Voy a ocupar cable UTP, el que es utilizado para lo que es el teléfono. Ustedes pueden comprarlo por metro y de ahí obtener muchos cablecitos. Bueno, pues este también es muy útil en lo que serían las conexiones. Ahí tenemos nosotros que sí hay una cierta resistencia. Vamos a poner este otro acá y ahora sí voy a checar entre esta comunicación aquí y acá. Ahí tenemos nosotros, ¿no? Efectivamente hay una falta de comunicación. Vamos a meterlo bien ahí. Ahí me indica falta de comunicación y eso es muchas veces lo que nosotros podemos llegar a tener
a la hora de estar probando algún circuito. Luego me dices, es que no funciona, pero el problema está en que desde que estabas armando tu circuito, no tenemos nosotros una buena comunicación. Y al igual que en cualquier relación, la comunicación es súper importantísimo. Aquí podemos ver cómo estos sí hacen bien comunicación. Así que entonces el protoboard está bien. Lo que me está falseando son ahí los cables Dupont, los cables que estoy utilizando. Ahí se escucha el pitido y lo tenemos de aquí a aquí. Sin embargo, si yo me pongo en un renglón y otro en el otro renglón, observa, no hay comunicación. Perfecto. Quiere decir que entonces la comunicación está a lo largo, tal y como podemos ver nosotros en esta línea. Aquí podemos ver las líneas que nada más llegan hasta la mitad y posteriormente continúa su camino. Ahora, el centro, el bloque central. El bloque central, como puedes observar, va de la A a la E y luego de la F a la J. Eso quiere decir que estos 5 buses tienen comunicación. Estos 5 que vemos aquí. De esa manera, entonces, si nosotros nos ponemos en cualquiera de estos renglones, que tengo 64 renglones, 64, y yo me pongo en el renglón que así tú prefieras. Por ejemplo, aquí estoy en el renglón número 7. Mientras yo esté ahí, automáticamente puede haber continuidad. Observa. Mientras todos estén en el renglón número 7. Así que si yo quisiera, tengo aquí unas resistencias, por ejemplo, de 1.2 kilos. Si yo quisiera conectarlas, no necesito amarrarlas como lo hice aquí. Lo único que necesitas es poner una resistencia en uno de los renglones, el que tú quieras. Aquí lo puse también donde yo quise. Y si las he de conectar en serie, lo único que tengo que hacer es conectar automáticamente otra resistencia en el mismo renglón. Al estar en el mismo renglón, automáticamente van a tener continuidad. Es como si se hubieran amarrado en la parte inferior que nosotros no vemos. Exactamente está ocurriendo lo mismo. Así que esto me permite, por ejemplo, que si yo voy a conectar una resistencia y vamos a poner un LED, ese LED, tú sabes, tiene ánodo y cátodo, y yo quiero alimentarlo, por ejemplo, con una fuente de 12 volts, 9 volts, y no quiero que se queme, entonces vamos a conectar este eliminador allá, vamos a conectarlo a lo que es una fuente, al tomacorriente, y entonces es obvio que si yo conecto aquí en este, ya se rompió aquí el cable, si yo conecto directamente el LED a nuestros 12 volts, pues simplemente el LED se va a quemar. Sin embargo, vamos a ponerle esta resistencia de 1 kilo. No, ese es de 1.2 kilos. Café rojo, dorado. Esta va a evitar que nuestro LED se queme. ¿Y cómo lo vamos a conectar? Simple. Voy a conectar la pata larga, que es el ánodo, lo voy a conectar aquí, en el mismo renglón donde puse la resistencia, y la otra pata, bueno, pues donde finalmente yo quiera. Tú sabes que si no respeto la polaridad, entonces no va a prender el LED. Este LED, al ser un diodo emisor de luz, simplemente se le tiene que respetar la polaridad. Por eso es un diodo, no es un foco, no una lámpara. Un foco, una lámpara no tienen polaridad. Un LED sí lo tiene porque es un diodo. Es como los diodos rectificadores, los diodos Zener, los diodos PIN, túnel, Varactor, Schottky, bigote de gato, en fin. La resistencia en este momento está sirviendo para que no se nos queme el LED, está limitando el paso de la corriente. Pero lo que quiero que observes es que es a través del protoboard que estoy comunicando, yo mandando el polo positivo, pasa por la resistencia, llega del otro lado
entra LED, sale de LED y entonces se va por el polo negativo, tomando en cuenta la teoría convencional de Benjamin Franklin. Y si nosotros, por cierto, invirtiéramos la polaridad, bueno, pues el resultado es muy simple, que el LED no va a encender como tú puedes ver. ¿Por qué? Porque simplemente el LED, repito, es un elemento semiconductor. Muy bien. Ahora entonces, yo espero se entienda con esto la forma en que se utiliza nuestro protoboard, que los laterales están longitudinales, mientras que el bloque central está precisamente en forma transversal con los renglones, basándolo en los renglones que ustedes están viendo aquí. Repito, son 64 renglones, pero nada más hay comunicación de la A a la E o de la F a la J. Y esta separación en medio, te estarás preguntando ¿para qué sirve? Bueno, eso sirve para que si nosotros ponemos, por ejemplo, un circuito integrado, una memoria, bueno, una sección de las patas esté en un lado del bloque central y la otra sección de patas en el otro extremo. De esa manera, las terminales de un lado no se comunican con las otras. Para eso es la separación del bloque central. La separación que hay entre los buses coincide perfectamente con la separación que tienen las terminales de cualquier componente, por ejemplo, de un transistor MOSFET. Como puedes ver, coincide perfectamente la separación que hay entre estas terminales y la separación que hay al igual que el circuito integrado. Conclusión, el protoboard me va a permitir que nosotros podamos armar un circuito, por ejemplo, un distribuidor de pulsos que ya tenemos aquí listo, lo hacemos funcionar en el protoboard siguiendo un diagrama y ya si nos funciona, después ya podemos mandar a hacer nuestra placa o construirla finalmente en forma casera. Finalmente es un video más de Universo Automotriz. Te invitamos en el próximo video a acompañarnos para ver cómo quedó funcionando este distribuidor. Saludos y bendiciones. Un abrazo.